Bueno, me da un enorme gusto recibir aquí en el programa a Jesús Reyes Heroles. Él fue director de Petróleos Mexicanos, embajador de México en Estados Unidos, en fin, un hombre que sabe mucho sobre el tema energético. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Déjame comenzar con este evento que están organizando ustedes, este seminario. Cuéntanos de qué va. Mira, cuando vino la reforma energética, Sí. energético aumentó muchísimo por Sí, la claro. nueva participación. Claro, generó mucha Entonces se nos expectación, ocurrió, digamos, hacer un evento del sector privado, porque antes los eventos sobre los temas energéticos los organizaban los dos grandotes, Pemex y la Comisión Federal de Sí. Electricidad con sus sectores. Entonces dijimos, vamos a hacer algo del sector privado en una conferencia, una expoconferencia, en donde la gente que comenzaba a preocuparse y que tenía que ir a Houston y que tenía que ir a Londres y que tenía que ir a Medio Oriente a escuchar qué estaba pasando con los mercados internacionales, las tendencias que había, pues lo oyeran aquí. Entonces dijimos, vamos a traer a México a los conferencistas que van a esos eventos, y va a ser mucho más eficiente, más barato, Sí. puede atenderlos en el país. Y así comenzamos con el evento le llamamos Energy México, y ya va a ser la cuarta edición. Ok. Entonces, en esta ocasión, pues, además de que tenemos un elenco muy bueno de expertos internacionales y nacionales y demás, pues coincide con el cambio de administración. Es que, claro, Y ¿no? entonces hay muchas preguntas. Hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. ¿no? De qué va a pasar con la reforma energética. Es Jesús. correcto. Y la verdad es que esa es la inquietud. La gente Sí. lo trae, los miembros del sector lo traen en la sangre. Sí. Y esperamos que el evento, que va a ser el 29, 30 y 31 de febrero, además está programado para que sea después De de enero. Davos. De enero. De enero, es que dijiste febrero. Perdóname. Sí, de enero. Para que está programado para que sea después de Davos, para que traer un poco Sí. los sentimientos de Davos y las ideas de Davos a este evento. Un día de hidrocarburos, un día de electricidad, de lo que le llaman midstream, que es toda la parte de logística, financiamiento de proyectos financieros y del propio Pemex, tema relación medio ambiente, energía, que es Importantísimo. muy relevante. Y luego incluso vamos a tener un par de sesiones dedicadas a temas jurídicos. Sí. Tenemos uno que es temas jurídicos ya a nivel de controversias constitucionales, y que son temas ya para la Suprema Corte de Justicia. Y también tenemos otro en donde está todo este asunto de lo que le llaman internacionalmente la licencia social. Y en México son los famosos estudios del impacto social de los claro, proyectos que entraron en la ley del sector, en la reforma. ¿Y van que a participar los nuevos funcionarios del gobierno? Bueno, están invitados, Sí. como en años anteriores, todos los relevantes, digamos. Sí. Tenemos una confirmación buena, pero desgraciadamente algunos están pues metidos en el tema del huachicol. Claro. La secretaria Nale confirmó, Sí. ya confirmó. Digo, porque supongo que todos los entes privados, las entidades privadas quieren conocer la opinión y del nuevo oírlos gobierno. directamente. Pues sí, y ya ves que hay una ¿no? queja de que pues la comunicación ha sido mala, Sí. que hay deficiencias de comunicación. Entonces, es un evento ideal para poder interactuar directamente con los funcionarios. ¿Va a ser aquí en la Ciudad de México? Es en la Ciudad de México, en el centro Banamex. Energy México 2019. Y así le supongo que llamamos. los datos los puede uno conseguir por Si te internet. metes internet, Energy México 2019, ahí están todos los datos de los costos, de las posibilidades de participación y todo. Entonces, una expo con la conferencia. Y la conferencia dura esos 2 días y medio. Perfecto. En los años anteriores ha sido muy bien recibido el evento, y esperamos que este año también. Hay esta inquietud que estamos diciendo, Sí. oye, pues es justamente la primera oportunidad para poder establecer un diálogo con los funcionarios públicos más relevantes en ese sentido. Ya confirmó el director de PEP, ya confirmó el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y en fin, ya confirmó la presidenta de la COFESE. Hay muchos temas de competencia, Palacios, sí, claro. en fin, hay una muy buena confirmación. Tenemos una preocupación porque todavía no sabemos si va a ir el director de Pemex o no, precisamente por el problema del robo de combustibles, que los tiene tan ocupados. A ver, ¿quién mejor que tú, que fuiste director de Pemex, que nos digas
esta cuestión del robo. Incluso el presidente López Obrador ha dicho que los gobiernos anteriores fueron negligentes, lo cual pues te afecta a ti porque tú fuiste parte de esos gobiernos pasados, ¿no? Eso, para comenzar, es una calumnia. Sí. ¿Sí? Y a lo mejor una manera de abordar el tema es comentarte rápidamente cómo enfrentamos nosotros ese problema cuando estaba yo en la Dirección General de Petróleos Mexicanos. Ya había habido algo de robo. Esto fue con el presidente Calderón. En la primera parte del sexenio del presidente Calderón. Sí. Ya había habido algo de robos de ductos antes, cuando había sido yo fui secretario de Energía. También, claro, previamente en el sexenio del presidente Zedillo. Sí. Había algo, pero poco. Cuando llegué a Pemex ya el tema era un tema que nos preocupaba y nos ocupaba. Pero fíjate las dimensiones. Nos preocupaba que teníamos iba de 500, 600 hacia 700 pinchaduras o robos en los ductos. Hoy son 15,000. Digo, estamos hablando de un fenómeno totalmente distinto. Exponencialmente. Te estoy hablando entre 2009 y en la década, entre el 2009 y el 2019, creció exponencialmente hasta alcanzar este nivel de los 15,000 ductos. Ahora, entonces, el problema lo teníamos y obviamente actuamos. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron, Jesús? En primer lugar, y lo pongo nada más de lado para dejarlo de lado, sacamos un paquete de reformas de ley que nos ayudó el Congreso, porque había una serie de absurdos. Te voy a dar el más obvio de todos. Si agarraban una pipa privada que llevaba gasolina, que se presumía que había sido robada, entonces, en vez de que el chofer o el que estuviera conduciendo la pipa tuviera que mostrar la factura de la adquisición de la gasolina correspondiente, la carga de la prueba le correspondía a Petróleos Mexicanos. Era Petróleos Mexicanos el que tenía que probar que esa gasolina era de ellas, nomás para comenzar. Luego, en aquella época, porque ahorita se dice que se va a convertir o que se está a convertir en delito grave. Sí. Bueno, ya lo hicimos nosotros en aquella época, porque lo convertimos en crimen organizado, y el crimen organizado ya se consideraba o se trataba como delito grave. Entonces, ese es un paquete. Hay un paquete legislativo. Pero es eso. Sí. Yo, fíjate que cuando vimos que la dimensión de esto crecía, la verdad es que dijimos, ¿cómo podemos armar institucionalmente algo? Y le pedí al presidente Calderón, y nos lo concedió, crear un grupo especial, un elemento de la Secretaría de Hacienda, un elemento del CISEN, más bien la cabeza de la Secretaría de Hacienda, la cabeza del CISEN, alguien de la Procuraduría General de la República y la Policía Federal y Pemex. Sí. 5 gentes que nos reuníamos semanalmente. Y nos reuníamos semanalmente, y esta solicitud de crear ese grupo pasó por el Consejo Nacional de Seguridad. Fue autorizado con el propósito de combatir robo de combustibles y corrupción en Pemex. Entonces, con esa base institucional, ese grupo que estaba afuera y que se mantuvo muy discreto, muy sigiloso, pues nos reuníamos periódicamente para ver las cosas. Entonces, lo interesante, yo creo que hay muchas cosas interesantes, pero una cosa que yo creo que es importante dejar claro es, para dar el primer golpe, había cada rato operativos, ¿no? Sí. Pero ya agarraron una pipa de gasolina robada acá, y aquí hay 3, y encontraron un terreno en donde hay unos almacenes y todo. Entonces, llegaba el operativo de la policía, lo desmantelaba, y a la semana ya estaba reconstruido el asunto. No eran golpes a fondo, no eran golpes realmente al corazón. Entonces dijimos, no, es que hay que cambiar completamente esto, necesitamos hacer operativos mucho más grandes, más ambiciosos. A ver, permíteme, tengo que hacer una pausa, claro, Jesús. Claro. Y seguimos nos está contando aquí Jesús Reyes Heroles cómo se combatió en su momento durante el sexenio del presidente Calderón el huachicoleo. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos con Jesús Reyes Heroles, exdirector de Pemex, quien nos está contando cómo en su momento, Jesús, combatieron el huachicol, que desde luego era de otro tamaño, tú lo has dicho, de otra dimensión, pero que desde entonces Pemex
trató de solucionar este Es tema. correcto. Y nos decías, los primeros operativos pues los hacíamos, pero luego se reconstruían Sí. y no se lograba... No se lograba nada. No se lograba nada. Entonces dijimos, vamos a hacerlos mucho más integrales. Sí. Hay que atacar todas las etapas, todos los eslabones del robo de combustibles. Entonces, para armar el primer caso, primero, con ese grupo especial que tenía recursos de todo tipo, si había un apoyo Sí, real del Estado mexicano. del Estado mexicano, Claro. nos tardamos 6 meses, man. Sí. Uno. Porque el tema era, bueno, a ver, ¿quiénes son las...? Fíjate que el primero lo hicimos para combatir el robo de líquidos de gas en la zona norte del país, en Burgos. En la noche llegaban camionetas y se llevaban los líquidos de gas porque las instalaciones se dejaban con cadenas. Luego ya tuvimos que poner vigilancia y demás. Pero el asunto es que lo hicimos allá. Entonces comenzamos a ver, ¿cuáles son las pipas? ¿Quiénes son las pipas? ¿De dónde salen los choferes? O sea, labor de inteligencia, digamos. Inteligencia. 6 meses. El dinero, ¿cómo va? ¿Quién lo recibe? Esta casa de cambio es donde están haciendo los cambios. Pero esta casa de cambio está operando con este banco aquí y con este banco en Estados Unidos. Ok. Porque además la venta de los líquidos de gas se hacía en Estados Unidos. De esos Oye, líquidos, ¿y sí. cómo pasan por la aduana americana? ¿Qué pasa con los vistas americanos si no llevan la documentación correspondiente? O sea, hasta allá llegaba No, la claro, corrupción. tenía que ser una operación binacional. Sí. Y lo hicimos también en coordinación con las autoridades americanas ya cuando llegamos a ese momento. Sí. Pero a lo que me refiero es, la inversión en inteligencia pagó. Sí. 6 meses para un operativo importante. Y ahí se agarraron con los pelos de la burra. Desmantelamos completamente todo el operativo del norte, que estaba encabezado por un empresario regio que tenía como todas estas cosas, una fachada de legitimidad, tenía actividades legítimas, pero también tenía detrás de eso todavía una organización más grande que era toda esa operación. Y de los déjame líquidos hacerte de la gas. pregunta obvia. ¿Acabaron en el bote? Acabaron, sí. Sí, acabaron encarcelándolos. Hubo todo el proceso judicial necesario para poder procesarlos, digamos, ¿no? Entonces, ahora, a lo que quiero es, yo creo que es muy importante tener claro cuál es el objetivo. Sí. En aquella época, nuestro objetivo era evidentemente preservar el suministro de gasolinas. Tú tienes que, la obligación número 1 de un CEO, de un director, es mantener la continuidad operativa de la empresa. Claro. Entonces, tenemos que mantener el abasto y al mismo tiempo tenemos que combatir el robo de combustibles. Entonces venía la pregunta, ¿cómo le hacemos para poder hacer eso? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es hacer toda la labor de inteligencia para saber contra quién vamos, tener una primera idea de quiénes son las personas y las organizaciones que están detrás de este asunto para ir sobre ellos. Ahora, en tu caso, pues era todavía un huachicol amateur, vamos a ver, comparado a lo que tienes hoy. Son mafias de verdad, y cuando digo mafias en plural es correcto, porque seguramente hay muchas mafias. Bueno, pero además hubo un cambio muy importante, lo que a ti no te escapa, que es el asunto de que ya fue cuando el crimen organizado, los Zetas sobre todo, se apoderaron del negocio del robo de combustibles, la complejidad y, digamos, las modalidades de operación cambiaron radicalmente porque la violencia escaló brutalmente. ¿Por dónde sale? Que es una pregunta muy importante que hay que tener claro en el análisis de todo esto. ¿Por dónde regresa la gasolina al mercado? Pues regresa por las gasolineras. Pues sí. Entonces hay dos tipos de gasolineras, unas las Quali que tienen un control volumétrico más estricto y otras que eran más viejas que no lo tenían. En esas más viejas, muchas concentradas en Jalisco, en el sur de Jalisco, ahí llegaban las pipas, ahí descargaban y toda la gasolina que venían era gasolina robada. Ahora, mucho se dice, hay complicidad de empresarios. Yo creo que muchos empresarios sí son cómplices, pero otros también están amenazados, quizás, Jesús, de que llega el crimen organizado. Oye, a mí me vas a cobrar
comprar la pipa, o si no, viene cambio. el plomo, ¿no? Ese fue el cambio dramático, cuando les llegaban a las gasolineras y les decían, oye, aquí te traigo una pipa de esto. No, yo tengo, me surte Pemex o lo que sea. Sí. No, es que mira, aquí está la foto de tu esposa, de tus hijos, sabemos dónde están y dónde están. Es mafia. Claro. Nosotros lo tuvimos que hacer en el operativo que te platicaba yo de lo del norte allá, de Burgos. Lo que tuvimos que hacer es sacar a los supervisores y llevarlos y a sus familias y llevarlas a vivir a Estados Unidos. ¿De plano? De plano. Bueno, ya hubo dos asesinatos en la refinería de Salamanca. Y estamos hablando de cuando el fenómeno era un fenómeno mucho menor. Cuando el crimen organizado realmente, como una de sus divisiones, digamos, creó, o se apoderó del negocio de robos de combustibles, la violencia escaló tremendamente. Ahora, porque me quedan 2 minutos y te quiero preguntar, ¿cómo ves la estrategia del actual gobierno? ¿Hay estrategia? Yo creo que es muy fácil cerrar la llave y meter al ejército, pero lo que tú estás diciendo, de fondo, si lo quieren atacar, es una cosa que va a tomar tiempo, que significa inteligencia, operatividad, etcétera. Sí, ahora, obviamente ha causado una disrupción, digamos, problemas para muchos millones de mexicanos. Yo creo que lo que no sabemos es cuánto tiempo estuvieron pensando en cómo iba a ser el operativo. Regreso al punto de la inteligencia. Es como en todo proyecto, entre más tiempo le dediques mejor, a pensar cómo y sobre quién vas es mejor. Y luego hay algunas sorpresas, como lo hicieron en el peor momento del año. Donde la demanda es la más alta, es precisamente el periodo, digamos, de las vacaciones de fin de año, navideño y vacaciones. Eso yo no lo entiendo, cuando además se sabía que los combustibles, las reservas de combustibles estaban muy bajas, porque durante mucho tiempo no se invirtió en ampliar, limpiar, mantener los tanques de almacenamiento de las TARS y de las refinerías, porque la Secretaría de Hacienda no autorizaba el presupuesto, y hay que decirlo con toda claridad. Claro, siempre mantuvo castigado a Hacienda. Esa apertura a Petróleos Mexicanos, en mantenerlo en el mínimo, pues impedía, pues entonces no nos alcanza para poder darle mantenimiento a este tanque. Entonces hay tanques que están llenos de residuales o de productos que pues no saben dónde ponerlos y pues los guardan en los tanques para ver qué solución le dan más adelante. Y eso te reduce dramáticamente la capacidad de almacenamiento, digamos, de combustibles de Pemex. Pero además, la reforma ya permite que haya capacidad de almacenamiento por parte de los privados. Correcto. Pero no se han construido en materia de petrolíferos las instalaciones correspondientes por trámites, requisitos ambientales, todo tipo que te lo platique algunos de los que tienen proyectos de esos. Realmente es patético que haya la lentitud que ha habido para poder crear capacidad igual que poliductos. Se produjeron muchos ductos, pero para gas. Sí, pero para no poliductos no. ¿De qué va a terminar esto? Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pero ¿cómo lo ves tú? Hay una expectativa enorme, Leo, de que esto de resultados, pero los resultados, ¿cómo mediríamos los resultados? Bueno, primero se tiene que restablecer el abasto, ¿no? Bueno, y por otro lado, pues que realmente hay un desmantelamiento de las organizaciones correspondientes, que quiere decir todos los eslabones. O sea, ¿quiénes son las cuadrillas que andan picando ductos? ¿Quiénes son los que se roban las pipas? Porque no solo se lo roban los ductos, se roban las pipas completas. ¿También? Esta semana hubo varias de esas. ¿Por dónde sacan el dinero? ¿Quiénes son los...? Es un tema de Estado de Derecho. Claro. Yo lo he dicho. Por supuesto. No es un tema de operación, de petróleo, es un tema de Estado de Derecho. Yo cuando era director, yo lo decía en esos términos, decir, señores, le corresponde al Estado proveer las condiciones de seguridad pública que le permitan que las empresas operen. Y desgraciadamente nuestro Estado de Derecho está tan vulnerado que las empresas tienen que recurrir ellas mismas a sus mecanismos para protegerse. ¿Cuántas empresas ya? Entonces, Pemex tiene el derecho, oye,
dame las condiciones para que pueda tener ductos como las tienen todos los sistemas en el mundo, digamos, ¿no? Pero lo mismo les pasa a los que producen teléfonos celulares o aparatos electrónicos que les roban los transistores y los componentes y otras cosas, ¿no? Entonces, es un problema mucho más grande y hay que reconocerlo, ¿no? Gracias, Jesús. Al contrario, Leo, gracias, qué gusto. Espero verte pronto para que nos sigas iluminando de este... No, yo te espero verte a ti en el evento de Energy. No, hombre, encantado. Ahorita voy a revisar para ver si me doy una vuelta, porque sí, es un tema fascinante. Aquí le hemos dado mucho seguimiento y bueno, pues la gran pregunta es qué va a pasar con la reforma energética. Esa es la gran pregunta. Va a salir ahí también, muchos van a oír eso. Exacto. A entender mejor. Así es. Gracias, Jesús. Gracias a Jesús Reyes Heroles. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.